Estamos de vuelta en vía pública. De más está decir que con los fríos, mañana seguramente después de que pase esta lluvia, aquí al menos en la región metropolitana va a venir un frío, como sabemos que vienen unos fríos tremendos después de las lluvias. Estamos en un invierno desde el viernes, pues viernes me parece que ya empezó el invierno, o sábado, bueno, da lo mismo. Estamos en invierno y las enfermedades respiratorias son parte de este panorama, de este escenario. Pero las enfermedades, más allá de las respiratorias, las enfermedades en general que está presente hoy día y está en el inconsciente de la gente es la influenza. Fíjese que un menor de 9 años murió de este virus de la influenza, se convierte en la víctima número 26. Ninguna intención de alarmar a nadie, pero hay que estar preocupado, hay que tomar las medidas. La semana pasada tuvimos un médico aquí que nos explicó bastante bien de qué se trata, pero queremos seguirle el paso a la influenza, a las enfermedades respiratorias, porque todo nos interesa y nadie está ajeno que le pueda ocurrir algo. Leandro Carreño es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es doctor en inmunología de la Albert Einstein College of Medicine. Muchas gracias, Leandro, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Matías. Bueno, y también quisiera agregar, también soy investigador del Instituto Milenio Inmunología. Es importante mencionarlo para mí. Por supuesto, así que adelante, aquí todas las marcas así encima, porque estas cosas cuesta a veces difundirlas, los centros de investigación. Sí. Tú que eres experto y estás, me imagino, conversando en este mundo entre los inmunólogos, los médicos, ¿da para preocuparse este año o estamos dentro de lo esperable, por triste que sea la muerte de todas estas personas? La verdad, Matías, es que es un poco dentro de lo esperable, pero también un poquito más grave porque, bueno, la influenza es causada por un virus y este virus puede ser distinto año a año. De hecho, por esa razón tenemos que vacunarnos año a año porque va cambiando. Y hay algunos años donde el virus es un poquito más peligroso, digamos, que es más patogénico. Y justamente este año nos tocó ese escenario. Yo creo que acá se han conjugado... ¿Qué es lo que significa que un virus sea más patogénico? Es más agresivo, ¿Tiene más patologías? ¿Tiene una patología más agresiva? Es más probable que cause una enfermedad, porque en el fondo no todo el mundo que contrae el virus va a generar los síntomas de la influenza. O sea, para que lo entendamos los ciudadanos, podemos infectarnos por este virus, pero en una de esas no se me va a manifestar la influenza. Justamente. O sea, va a generar más... Ya, ok, ahí se entiende que es más patogénico. Y bueno, y ahí empiezan varios puntos que son importantes abordar. Por ejemplo, personas que dicen, bueno, yo no me voy a vacunar, el año pasado no me vacuné y capaz que me haya dado porque estaba cerca de una persona que tuvo influenza y no me dio. Por eso se definen también grupos de riesgo, que está bien. Pero yo creo que el mensaje principal acá es que ojalá todos nos vacunáramos. Porque hay un... Pero no es tan fácil, no hay muchas. Pues. Es que ese es el punto. Yo creo que ahí yo también hago un llamado a la autoridad porque yo creo que se conjugaron dos cosas importantes este año. La primera es que la campaña de vacunación partió hace harto rato y las personas realmente no fueron muy, digamos, conscientes en vacunarse a tiempo. Entonces, lamentablemente, a causa de todas estas muertes que han habido, la gente obviamente se alarma. Que ya lo hemos visto con la influenza pasado este año, pasó hace un par de años atrás que hubo muerte cuando fue la H1N1, la misma. Eso hace mucho tiempo. Es la misma que también, está ahora, ¿no? Justamente, si en el fondo, bueno, van cambiando muchas veces las cepas, no necesariamente exactamente la misma, comparten algunos, digamos, los inmunólogos decimos antígenos, que son como alguna ropa que tienen que es común, pero igual es otro virus, por eso hay que vacunarse, digamos, año a año. Entonces esas cosas se conjugan, pero yo creo que es importante quizás también que seamos conscientes que ojalá todo el mundo se vacunara. Claramente el Ministerio de Salud, y yo eso lo entiendo, no puede hacerse cargo de cubrir las vacunas para todo el mundo y por eso define grupos de riesgo, que son las personas que al contraer el virus es más probable que se enfermen y gravemente. Son los niños, bajo 6 años, ¿cierto? Disculpa, que hiciste dos disquisiciones interesantes. Los grupos de riesgo son aquellas personas que, estando expuestas al virus, es más probable que lo contraigan y se enfermen, ¿o es más grave si se enferman? Es más grave que si se enferman. Ya. No es que un grupo de no riesgo, digamos, no pueda contagiarse con el virus. Hay la misma probabilidad, porque el grupo de riesgo es de 0 a 6,5 años. Justamente. Y sobre 65. Sobre 65 y personas que tienen enfermedades crónicas, asmáticas. Embarazadas también. Embarazadas también sobre 13 semanas. Con el virus que anda dando vuelta, ¿es igualmente probable que lo adquieran los que están en grupo de riesgo como los que no están en grupo de riesgo? Igualmente probable. Ya, la diferencia entonces es que al grupo de riesgo, si lo contrae, es más grave. Exactamente. Por ejemplo, tú y yo no estamos en el grupo de riesgo. Claro. Pero la probabilidad de que nosotros nos contagiemos es la misma. Pero quizás es más baja que nosotros nos enfermemos. Pero ahí es donde también hay una cosa de responsabilidad social con las vacunas. Porque si yo me vacuno,
puedo contraer el virus, pero lo voy a eliminar rápidamente y voy a contagiar menos. Entonces, si nosotros vamos en un vagón de metro y las personas que van en ese vagón de metro, que son personas del grupo de riesgo, no son tantas, pero quizás van ahí. Si hay un 80%, ojalá, o un 90% de cobertura de la gente que está en ese vagón que está vacunada, si hay una persona enferma que entra, es como una especie de barrera. Porque se corta el virus la cadena. Justamente, no se propaga. Entonces, y eso es cierto para todas las vacunas. Pero es más importante para una enfermedad respiratoria porque el contagio es muy fácil. Perfecto. Sí, basta con respirar un estornudo, etcétera, y uno se contagia. Sí. Si yo por ejemplo, yo que no estoy en el grupo de riesgo, una de esas lo tengo, pero no lo he patologizado, ¿sí? No desarrolla los síntomas, quizás no te va a enfermar, te puede dar tú lo vas a sentir quizás un como resfrío una gripe, leve, como una gripe, pero no siendo igual influenza. El virus la gripe es otro virus, pero tú vas a sentir esos síntomas. Pero tú lo puedes transmitir a una persona. Eso, ¿tengo la misma posibilidad de transmitirlo aunque nunca se me manifieste? Sí, por supuesto. Igual que el que está súper enfermo. Claro, porque está activo. Lo que hace, tu sistema inmune es bien potente. Entonces, digamos que lo puede eliminar. Pero en esa pelea, digamos, en esa batalla de tu sistema inmune contra el virus sigue produciéndose y tú sigues excretando virus, digamos. Y puedes contagiar a otra persona. En cambio, cuando uno está vacunado, esa eliminación, si no es que no lo contraiga, uno igual se infecta, pero el sistema inmune está, digamos, totalmente armado, porque lo que hace con una vacuna es entrenar al sistema inmune de tener un ejército gigante de componentes que se defienden ante el virus. Lo destruye antes. Entonces, lo destruye antes, porque en el fondo cuando yo me infecto con cualquier microbio, hay un periodo de incubación en el que el sistema inmune se demora entre 1 a 2 semanas en recién alcanzar el pic para comenzar a atacar. En cambio, cuando me vacuno, eso es 2 días. Y es muy potente, por lo tanto lo voy a eliminar rápidamente y voy a evitar propagarlo. Hay algunos mitos como, por ejemplo, que uno escucha, mitos comunes, sociales, de gente que somos ignorantes, que no somos especialistas. Es que no me quiero vacunar porque en una de esas me enfermo. Sí. ¿Lo has escuchado? Sí, se lo he escuchado bastante. ¿Qué asidero tiene eso? No mucho, la verdad. Lo que pasa es que también hay varias cosas que se conjugan. Hay personas que piensan que la vacuna, porque la vacuna es un virus que está inactivado, digamos. Ese virus no va a producir una enfermedad. Hay varias cosas. Solamente la gente que es alérgica al huevo, porque se produce la vacuna, se hace en huevos, se crece el virus en huevos, no puede vacunarse, pero esas personas están contraindicadas de vacunarse. Pero también se conjuga que uno se vacuna justo en esta época donde adquiere otras enfermedades. Entonces a veces las personas se vacunan y se resfrían. Pero por el virus de resfrío común, que es otro virus, que es un rinovirus, y culpa la vacuna de los síntomas. Porque también hay una cosa a veces de psicosis social, pero no es realmente que la vacuna... ¿No es científicamente correcto decir que yo tengo algún riesgo mayor de contraer la influenza si es que me vacuno? No, porque la verdad es que eso... Hace 30 años que era así, cuando la inactivación de las vacunas no era tan eficiente como ahora. Ahora las vacunas son virus que están... Si está aprobada por la FDA y todos estos organismos regulatorios, es imposible que revierta la mutación o la atenuación que tiene ese virus, por lo tanto nunca va a volverse infectivo. ¿Y tarda cuánto tiempo si yo me vacuno mañana en la mañana? ¿Cuánto tiempo tengo todavía... ¿Cuánto tiempo tarda en que agarre todas las fuerzas, todo el vuelo que necesita? Entre 10 y 14 días, eso es lo ideal. Pero aún así, igual conviene vacunarse, porque es de todas maneras un refuerzo. Entonces... Yo sé que hay un problema con el abastecimiento, etcétera, pero aún así, si esto se logra resolver y si las promesas que dijeron de la redistribución, del stock, pudiera ser cierto, yo igual recomendaría que que las personas se vacunaran. ¿Y 10 a 14 días que llegue su pic de efecto o 10 a 14 días, o sea, va tomando vuelito y cada vez va tomando más posicionamiento, va creciendo? En el fondo yo tengo acá el virus que infecta, ¿o es 0,1 o son grises? No, son grises. Yo todos los días hasta tengo que el virus 14... que está infectando, ¿cierto? Y quizás tengo 1 o 2 componentes del sistema inmune, son células del sistema inmune. Y esas se van multiplicando hasta que ya le ganan al virus, que también está replicando. Y eso, en el trayecto alcanzar el máximo potencial son entre 10 a 14 días. Pero y de ahí para adelante. El día 8, 10, 12, igual estoy más protegido que si no me vacunara. O sea, ganar tiempo es importante. Incluso 3 días antes también estoy más protegido porque en el fondo no es primera vez que yo lo veo, porque en el fondo lo que hace la vacuna es que es la ropa del virus, en el fondo son los componentes que hacen que yo lo pueda reconocer, pero no está el virus.
son componentes del virus. O sea, entre comillas, no está el virus, pero no va a infectar. Luego, cuando llega el virus, está la ropa, pero bueno, él causa la enfermedad, pero yo ya vi la ropa anteriormente, ¿entiendes? Entonces me puedo defender. Entonces comienza esa defensa antes. ¿Qué otras medidas, Leandro, podríamos tomar si, voy a suponer que yo mañana me quisiera vacunar, no encuentro la vacuna? ¿Qué otras medidas puedo ir tomando? Bueno, eso es súper importante. En el fondo, yo sé, obviamente como inmunólogo llama que ojalá, por favor, vacúnense, pero también yo he visto bastante las noticias y las personas van y no encuentran la vacuna. Yo creo que hay varias cosas. Primero, evitar el contagio. También ser consciente en esto. Nosotros, yo creo que en Chile estamos súper acostumbrados a que la gente va a trabajar enferma. Y eso es súper malo. No, sin un resfrío nomás. Se confunde la influenza. No podemos saber cuando está iniciándose al principio si es influenza o es un virus de la gripe o un resfrío común. Típico estornudo, un poquito de tos, dolor de cuerpo. Entonces yo creo que si una persona tiene los primeros síntomas de que está bien enfermo, digamos, con secreciones y tiene dolores musculares, yo creo que es mejor que se quede en la casa. Honestamente, yo creo que también los empleadores tienen que ser conscientes en eso, claro. Porque claramente es mucho mejor que alguien se quede en la casa y no contagie al resto, a que vaya y enferme. Es una forma muy efectiva de cortar la cadena también. Además de todas las complicaciones que puede tener una persona que va a funcionar, digamos, estando enferma. Si es influenza, obviamente la gente necesita reposar, etc. Ahora, cuando es influenza declarada, obviamente necesita otros tratamientos, antivirales, etc. No es como un resfrío común esto. ¿Cuáles son los riesgos reales de alguien que contrae la influenza? Es que en los grupos de riesgo, sobre todo en el grupo de riesgo 65 hacia arriba, entiendo que puede sumarse con alguna patología que tenga el paciente o la paciente y se pueda potenciar algo peor. Puede sumarse, y también lo que ocurre es que en los grupos de riesgo el sistema inmune es un poco más débil. El sistema inmune toma un tiempo en desarrollarse, por eso los niños tienen un sistema inmune más débil y son parte del grupo de riesgo. Y después, con la edad se va debilitando, y por eso también los adultos mayores son del grupo de riesgo. Entonces lo que ocurre es que su respuesta es más débil para combatirlo, la respuesta natural. Cuando uno tiene una vacuna, lo que hace es que refuerza esa respuesta. Eso es lo importante. Ahora, las complicaciones, lo hemos visto en las noticias, o sea, esto puede llevar a... las complicaciones pulmonares son bien serias y puede llevar, no para el mal, pero puede llevar a la muerte. Bueno, de hecho ha muerto gente. Lo otro súper importante, y que también, como dentro de los 26 personas que lamentablemente fallecieron, hay una persona que estaba vacunada. Entonces eso siempre como que genera alarma, etc. Las vacunas son muy efectivas, pero no son 100% efectivas. Hay quizá una persona de 1000 que no va a funcionar. ¿Y es porque fue tardío? Porque No necesariamente, porque en el fondo yo lo que estoy haciendo... Su cuerpo se la ganó la vacuna. La vacuna no es... Y eso yo creo que es un concepto que tiene que ojalá las personas lo entiendan. No es que yo me tomo un remedio para el dolor de cabeza que actúa y es algo exógeno, digamos que se une a algo o algún receptor en una célula y produce un efecto. La vacuna lo que hace es que estimula el propio sistema inmune endógeno. Lo que hace es que lo entrena. Por lo tanto, si una persona, no es que la vacuna sea mala, si una persona tiene un defecto en su sistema inmune, no es tan potente, la vacuna no va a funcionar. Leandro, si entiendo bien, no es la vacuna la que me va a defender de la influenza, es la vacuna que le va a ayudar a mi sistema inmune para que mi sistema inmune ataque la influenza. Justamente, la vacuna lo que hace es entrenar. Es como si yo tuviera un conjunto de perros sabuesos y lo que hago es entrenarlo con los olores, los colores, todo. Pero fortalece a los sistemas inmunes que son los que actúan. Claro, no es que he hecho a pelear en la influenza. Mi propio sistema inmune. Yo no estoy dando nada exógeno. Estoy entrenando mi sistema inmune con un componente que son toda la ropa, los colores, olores, etcétera, pero no está el patógeno. Eso es. ¿Tú te vacunaste? Sí. ¿Sí? Sí. Ustedes ven pacientes y... Bueno, yo no veo pacientes en mi trabajo porque yo hago investigación, pero yo trabajo en la Facultad de Medicina que está al lado del hospital, entonces al final... No está nada. Sí, no, es como que por responsabilidad también y bueno... Claro, profesores, por ejemplo, claro. Que en general están en contacto con muchos nosotros, yo hago clases, en fondo, y hago clases de carreras relacionadas a medicina, enfermería, obstetricia, todas las carreras del área de la salud, y ellos hacen prácticas clínicas, entonces el riesgo de contagiarse en el ambiente hospitalario también es alto. Ahí sí, pues los ambientes hospitalarios hay grupos de riesgo. No, es un grupo de riesgo también per se, pero bueno, por una política del hospital se vacunan, ¿verdad? Leandro Carreño es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Inmunología de la Albert Einstein College of Medicine e investigador de Millennium. Instituto Millennium, Inmunología e Inmunoterapia.
Muchísimas gracias, Leandro, por estar Gracias a ti, en Matías, Noche por la Media invitación. Pública. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Espérenos.